Y Florida plantea una nueva restricción a los conocimientos que pueden enseñarse en las escuelas públicas. La mayoría republicana del estado impulsa una ley que prohibiría hablar de educación sexual antes de sexto grado, es decir, para los alumnos menores de 12 años. Entre los contenidos censurados estaría la pedagogía sobre las enfermedades de transmisión sexual o la menstruación. Opositores a la ley ya han denunciado la reducción de la diversidad en la educación pública y han bautizado el texto como Don't Say Period, no digas periodo, en analogía a la legislación conocida como Don't Say Gay, que prohíbe la educación sobre género y orientación sexual, iniciativas apoyadas por el gobernador ultraconservador de Florida y precandidato presidencial, recordemos, Ron DeSantis. Para hablar del caso contamos con Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Women's Equality Center y abogada en derechos humanos. Paula, bienvenida a France 24. Le quiero comentar, si Ron DeSantis firma el texto, la ley entraría en vigor el próximo 1 de julio. Exactamente, ¿qué implicaciones tendría para el sistema educativo público la aplicación de esta normativa que, como veníamos diciendo, impide que en las escuelas se hable, por ejemplo, de menstruación antes de los 12 años? Pues realmente es una ley altamente preocupante porque es una ley que no solo va a restringir la educación sexual, que es fundamental para el embarazo temprano, para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero adicionalmente la educación sexual en etapas tempranas es fundamental para la prevención de abuso infantil. Niños y niñas que se sienten cómodos con sus cuerpos saben qué tipo de contacto es apropiado y qué tipo de contacto no es apropiado. Pueden decirle a un adulto responsable cuando están siendo abusados. Entonces, esto va a tener definitivamente consecuencias devastadoras para toda una infancia y para esa infancia que eventualmente se vuelve adolescencia y adultez. Bueno, está hablando usted de un ejemplo muy importante en caso de posibles abusos y me surge la duda, ¿cuál es el posible miedo o el tabú para los republicanos al hablar sobre género, sexualidad o menstruación en la escuela? Esto no se trata de ningún miedo. Yo creo firmemente que este tipo de leyes son leyes que están siendo pasadas por una necesidad de imponer una visión en el mundo, en donde principalmente las mujeres, las niñas, tenemos un rol secundario. Debemos ser controladas por este sistema autoritario, pero adicionalmente porque nos están usando como fichas en un juego político. Este tipo de leyes están siendo pasadas por parte de una gobernanza que está en medio de una campaña presidencial tratando de buscar este tipo de reconocimiento a nivel nacional y mientras tanto no le importan cuántas niñas y personas pueden ser afectadas por este tipo de leyes. O sea, estamos siendo usados en medio de una guerra política de una forma que es realmente deshumanizada. Pues se me ha adelantado usted a la próxima pregunta, precisamente sobre esa deshumanización, sobre la acogida que puede tener a nivel nacional dentro de una carrera para la elección de 2024 frente a Donald Trump en el Partido Republicano, que parece que va a ir por esta línea ultraconservadora, pero ¿qué acogida real puede tener esto entre el gran público estadounidense, entre los votantes republicanos, desde luego, que son a los que a priori podrían votar a Ron DeSantis? Pues en realidad lo que hemos visto recientemente con, por ejemplo, las votaciones que se hicieron en contra de las penalizaciones absolutas del aborto en algunos estados, la elección reciente de una juez pro derecho reproductivo en contra que los votantes no están a favor de estas intervenciones del Estado. Es irónico que uno de los partidos conservadores no quiere intervenciones del Estado en la vida privada, es parte de su base política, pues esté tomando unos pasos tan largos de intervenciones del Estado, intervenciones en qué pueden leer los niños, intervenciones en qué pueden hacer o no hacer los niños, intervenciones en qué puede hacer uno en su vida privada. Y realmente yo creo que todas las encuestas lo dicen y lo que nosotros hemos visto es que la mayoría de personas en Estados Unidos no está de acuerdo con este tipo de intervenciones arbitrarias en la vida de las familias, de los individuos y intervenciones del Estado en cómo y qué se debe educar a sus hijos.
Y vamos con otro tema también muy relacionado, y es que las organizaciones pro derechos LGBT defienden también que dentro de la educación pues haya ese tipo de educación dirigida a personas que se sientan representadas con otro tipo de sexualidad. ¿Cómo afecta la ausencia de educación sexual en términos de discriminación hacia otros o de falta de aceptación hacia uno mismo si uno se reconoce, por ejemplo, como persona no heteronormativa? Mira, las estadísticas nos muestran que cuando no existe educación de género, con enfoque de género, el bullying de los niños sube. Tenemos niños que se sienten más deprimidos, tenemos altas tasas de suicidio en la adolescencia y en la edad temprana, como y el resultado de que no exista una educación que sea lo suficientemente inclusiva, que permita a los niños, a las niñas ser quien ellos son, pero que trata de imponer una visión que no corresponde a cómo ellos se sienten identificados. Y esto realmente es problemático porque es claro, la evidencia ha demostrado que la educación sexual bullying reducen la afectación mental en los niños y en los adolescentes para que puedan tener una vida que sea sana y saludable, no solo físicamente, pero adicionalmente mentalmente. Entonces, es un efecto realmente devastador, especialmente cuando ya existe evidencia que demuestra que si se tiene un currículum inclusivo que hable sobre género, hable sobre inclusión, se reduce dramáticamente los efectos de salud mental en niños y niñas que sencillamente no se consideran a sí mismos como heteronormativos. Y abriendo un poco el foco hacia el Partido Demócrata, hacia el actual gobierno de Joe Biden, ¿se están haciendo algún tipo de políticas para ahondar, para poder ayudar en este problema social que usted nos habla, y es la salud mental de los niños y el aumento de la tasa de suicidios? Mira, yo creo que este es un tema que no le pertenece a los partidos, le pertenece sencillamente a los estados. Los estados deberían preocuparse en general, independiente de cuál es su posición política, cuando existe un problema de salud mental en niños y niñas, cuando existe un problema de bullying en los colegios, cuando existen unas tasas de abuso sexual alto, cuando existen unas tasas de embarazo temprano alto que puede ser prevenible. Entonces, hay medidas que se están tomando, pero las medidas sencillamente no son suficientes si van a depender del nivel estatal, si van a depender de quién está a cargo políticamente de ese estado. Por eso es que es absolutamente importante que existan leyes federales que sean mandatorias a nivel de todo el estado, de una educación sexual laica, educación sexual basada en ciencia y una educación sexual y de género que ayude a nuestros niños a ser felices, a ser lo mejor que ellos puedan ser.